Buenas tardes amigos y hermanos, espero se encuentren bien. Aquí con mi esposa estamos bien, dentro de casa con mis hijos. Gracias al Señor que hemos estado aquí resguardándonos. Espero que ustedes también, que hayan estado tomando las medidas preventivas acerca de lo que está pasando. Y bueno, anunciarles de que ya las próximas reuniones las tendremos eh, de manera haciendo algunos streaming aquí en vivo en YouTube. Hoy no se pudo, por lo tanto estoy grabando ahora este video para poder compensar ello. Pero sí, importante es que no dejemos de aprender de la palabra de Dios. Ustedes mismos leyéndolo en su casa diariamente. Y por aquí nosotros, quienes llevamos un ministerio, el poder enseñarles qué es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Bien. Antes de empezar esta enseñanza, vamos a orar para que el Señor dé dirección a esta enseñanza y Él pueda exponer su palabra y así nosotros también podamos aplicarla. Oremos. Santo Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por el bien, por la salud, Señor, porque tú en tu misericordia nos cuidas. Te pido que cuides a cada uno de los jóvenes que está viendo este video, también a aquellos que son tus hijos, Padre Santo, que tú seas proveyendo todo lo que sea necesario, salud, Señor, recursos, y que no mm, y que no nos olvides, Padre Santo, de todos los cuidados que necesitamos porque dependemos de ti. Te pido en este momento que tú bendigas tu palabra, que pueda ser expuesta con bien, que puedas preparar nuestros corazones también para poder recibirla y aplicarla. Y que también nos enseñes, Señor, a través de eh, Noé, Padre Santo, que es de quien tú me has enseñado para poder transmitir este mensaje. Así que todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el mensaje que está designado para hoy tiene que ver con lo que está pasando y tiene como título Resguardándonos. Bien, para poder meternos de lleno respecto al personaje y al pasaje que vamos a estar leyendo, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 6 del Génesis, de los versículos del 11 al 22. ¿Bien? Génesis 6, del 11 al 22. Dice así: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, como se recuerda, nosotros hemos venido viendo, en realidad haciendo un seguimiento a personajes de la Biblia, en donde ellos toman una decisión que simplemente se define en dos cosas. Uno es creer y el otro es obedecer a lo que Dios dice. El primer ejemplo que nosotros tomamos fue de Abraham, ¿verdad? Un hombre que le creyó a Dios en cuanto a su descendencia y también obedeció a Dios en cuanto al sacrificio que iba a hacer con su hijo. El segundo ejemplo lo tomamos de los discípulos de Jesús, donde Jesús les dice: vayan, encuentren a un hombre que tiene un cántaro de agua, síganlo, que ellos le creyeron, fueron y después obedecieron a Jesús en cuanto a preparar la última cena.
ya a preparar la Pascua. Y bueno, ahora vemos a Noé. Noé, que es no cualquier hombre, ya Noé, vayamos al Génesis 6:9, ahí mismo, un poco más arriba, en donde se describe quién es Noé. Y dice así, estas son las generaciones de Noé. Ahí nos presentan a Noé. Noé, varón justo. Dice que era perfecto en sus generaciones y que dice con Dios caminó Noé. Entonces, Noé, vamos a sacar un poco del perfil de Noé para que veamos qué relación tiene, más allá de creerle a Dios y obedecerle, porque en el versículo 22 vemos que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ya? Le creyó y obedeció. Entonces vamos a ver un poco el perfil de Noé, qué tanto se asemeja de repente en cuanto a lo que nosotros podríamos hoy vivir. Y no hablo de la cuarentena del coronavirus, no, sino que nosotros como personas, en qué, en qué podemos hallar similitudes, ¿ya? Bien, primero, vamos a ver un punto, como le dije, el tema es resguardándonos, y empezamos con el primer punto que es resguardándonos para poder obedecer a Dios, ¿ya? Primero, Noé hizo caso a lo que Dios le mandó, que es lo que yo mencioné hace poco, en el versículo 22, pero preguntémonos siempre, lo mismo que nos preguntamos con Abraham y con los discípulos, ¿por qué le habrá hecho caso a Dios? ¿Verdad? Nosotros con Abraham vimos que Dios ya había interactuado antes de hacerle la promesa con él, y bueno, obviamente los discípulos también con Jesús. Entonces, con Noé no es distinto. En estos versículos donde Dios le manda todas estas instrucciones, ya Noé anteriormente había experimentado algo con Dios y en realidad había experimentado la gracia de Dios. Veamos en el mismo capítulo 6 los versículos del 5 al 8, donde dice, el 5 y el 8. Voy a leer el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien. Primera similitud. Hoy en día, ¿la maldad de los hombres es mucha en la tierra? Sí, hay mucha maldad en la tierra. No sé si a grandes rasgos como la que había aquí, pero sí hay maldad en la tierra porque hay hasta incluso eh, personas que no quieren ni siquiera nada con Dios. Y también dice que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Los tiempos, por lo general, no son distintos a los antiguos, ¿ya? Y la misma Biblia lo confirma. Vayamos a Eclesiastés 1:9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Las generaciones antiguas también tuvieron muchas similitudes con lo que hoy en día pasa. Y estamos hablando de un hombre que sale descrito en el Génesis muchísimos miles de años atrás, en donde nosotros podemos ver de que ya tiene una similitud con lo que nosotros vivimos. Un mundo en donde no quiere nada con Dios y hay maldad en la tierra, versus una persona que experimentó la gracia de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, deberías casi sentirte identificado, porque estás inserto en un mundo donde la maldad es mucha y también experimentaste la gracia de Dios a través de la salvación que fue por la sangre de Cristo. Y no tan solo eso, también nos da una descripción la Biblia en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo del 4 al 5, que nos dice cómo era Noé. 2 de Pedro 2, de 4 al 5, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí nos da una descripción, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Primero vimos que Noé caminaba con Dios, y ahora vemos que él era un pregonero de justicia, que hoy en día se puede referir a un creyente que él
predica el Evangelio. Bien, porque él, una persona que pregona es una persona que da voces. Entonces él daba voces de justicia. Y la justicia hace referencia siempre a Dios, porque Dios es un Dios justo. Entonces, si de alguna manera te sientes identificado con él, vamos bien. Ahora, Noé conoció el poder misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo pudo salvar a Noé de todo lo que iba a hacer. O sea, lo leímos en los versículos del 5 a 8, que Dios dice que tuvo misericordia de él y que él experimentó su gracia, que es lo que les venía diciendo. Y, eh, y también Noé sabía el poder de Dios y quién era Dios, ¿verdad? Para recordar un poco de lo que Noé, Abraham y los discípulos sabían respecto a Dios y a Cristo mismo, que es Dios, veamos Romanos 1:20, que es lo que ellos igual sabían respecto a Dios, porque ellos estuvieron más cerca de la creación que nosotros, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si nosotros queremos algo que realmente dé evidencia de la existencia de Dios, es su creación. Porque nada fue porque sí, sino que Dios creó todo lo que nosotros hoy en día vemos. Y segundo, ¿verdad? Estamos hablando de por qué también Noé le creyó a Dios, porque él sabía quién era Dios. Entonces quiero que vayamos a Lucas 1:37, en donde dice que porque nada hay imposible para Dios. O sea, Noé sabía que si Dios había dicho que va a llover, que voy a destruir el mundo, él lo iba a hacer. Y simplemente así, porque él le creyó, porque sabe quién es Dios. Ahora, hoy, sabemos que nos enfrentamos a algo que por ahora no se ha podido controlar en absoluto, ¿verdad? Que de alguna manera está generando el caos a nivel mundial, de hecho, y que hoy se nos llama a guardarnos, ¿ya? Si nosotros vemos a Noé, si vemos el pasaje de Noé, Dios, una de las cosas que llama a hacer a Noé es que él se guarde, justamente. ¿Por qué? Porque afuera iba a haber destrucción. Si nosotros vemos cómo ha trabajado Dios, Dios para poder preservar la vida de Moisés mandó que él se guardase junto con su familia y también preservar a la especie. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer? Hoy, nosotros sabemos que hay un virus que está atacando a distintas personas, en donde los mayores de edad son los más perjudicados, pero sabemos que la manera en que nosotros nos exponemos a poder ser transmisores de ello, receptor y transmisor, es saliendo a la calle. Y de eso justo se trata este tema, de que nosotros nos resguardemos. ¿Para qué? Primero para obedecer a Dios. ¿Pero cómo? ¿Yo me resguardo para obedecer a Dios? Sí. ¿Por qué? Primero consideremos qué cosa es nuestro cuerpo. Veamos, si eres un hijo de Dios, tú debes de considerar de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ahora tú dirás, pero claro, ahí dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no llama a guardarme. Bueno, primero tienes que cuidar tu cuerpo, ¿ya? Porque es el templo del Espíritu Santo, y no exponerlo. Si tú ya sabes que afuera vas a pasar peligro, entonces no debes de exponerte. Vayamos a Proverbios 22:3. Proverbios 22:3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora bien, yo entiendo de que va a haber necesidad de salir. Hace
unas horas o unos días atrás, eh, un poco discutíamos eso con un hermano respecto a qué pasa con las personas que vamos a salir. Bien, eso lo vamos a ver luego. Pero consideremos esto, de que Dios, para poder preservar la vida de Noé, cuando hubo una catástrofe afuera, mandó a que se guardara. Y no es la única vez en la cual Dios llama a guardarse para salvarse de la muerte o de una catástrofe. Vayamos a Éxodo 12, 21 al 24. Éxodo 12, capítulo 12, versículos 21 al 24, que dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Bien, eso aquí Moisés se lo está diciendo a los hebreos, ¿verdad? Pero también podemos sacar de ahí de que Dios, para poder cuidar a su pueblo, para poder cuidar a los suyos, ¿y qué es lo que hizo? Los guardó. Y es algo que también nosotros podemos hacer. ¿Por qué? No porque lo ignoremos y no porque entremos en caos. No, sino que debemos de ser prudentes, como decía Proverbios 22:3, ¿verdad? Que el avisado, él se va a guardar. ¿Ya? Ahora, yo sé que te van a surgir algunas preguntas. Ya, ¿yo qué debo hacer? ¿Verdad? Bien, primero, si tú vas a permanecer en tu casa, busca tareas dentro de tu casa. Hemos venido hablando, de hecho, no sé si algunos ya lo habrán hecho, pero la reunión anterior hablamos acerca de honra a tu padre y a tu madre. Y que hay labores en la casa en las cuales nosotros podemos tomar responsabilidades. Bien, es un momento en el cual nosotros, estando en casa, podemos tomar responsabilidades de nuestra casa. Limpiarla, ordenarla, cocinar, atender, pasar un buen rato. Pero las cosas principales que tú, si eres un creyente, puedes hacer es orar, leer tu Biblia, puedes hacer devocionales pequeños, compartirlos en la familia y, de hecho, si hay alguien dentro de tu familia que no ha conocido el Evangelio, aprovechar muy bien ese tiempo para que tú puedas evangelizar. ¿Ya? Ahora, también puede venir la pregunta, pero hermano John, yo trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Usted dice que hay que guardarse y que es sabio y... Bien, Dios conoce la necesidad de cada uno. Dios sabe que si tú tienes que ir a trabajar porque es una necesidad, eh, encomiéndate a Dios. Órale al Señor, que Él te cuide, que Él te proteja. Ya hemos hablado dos cosas acerca de que Noé le hizo caso a Dios por el poder que Dios tiene y porque no hay nada imposible para él, bien, y de que Dios, para poder guardarlo o para poder salvarlo, tuvo que hacer que él se guarde dentro de lo que fue el arca. Bien, no va a ser distinto tampoco para ti. O sea, si tienes que salir a trabajar, encomiéndate al Señor. Si eres infectado por el virus, bueno, ponte en cuarentena. Ustedes son jóvenes, así que lo más probable es que vayan a soportar a no ser que tengan alguna otra deficiencia. Pero no se expongan, no salgan por salir. Si no tienes la necesidad de salir, no salgas. Del grupo tenemos, por ejemplo, a Clau, que ella trabaja en el área de salud. No he conversado mucho con ella, pero yo sé todo lo que están dando ellos, sus horas, su esfuerzo, un doble turno, eh, todo lo suficiente para poder salvar a personas que sí están infectadas, que sí eh, necesitan tratamiento. Pero si tú
no apoyas con esta medida de al menos guardarte para tanto salvar tu integridad y para que no expongas a otra persona en el caso de que vaya a ser contagiado, porque tú, si eres contagiado, al ser contagiado te vas a volver una persona que también puede contagiar a otra. Entonces no te expongas nada más, no te expongas, considera eso, que si tú no sales a trabajar, guárdate. Es lo que eh, se te está pidiendo ahora. Si tienes que salir a trabajar, bueno, ora, ve con calma, confía en el Señor, confía que Él tiene cuidado, Él conoce tus necesidades y que necesitas salir. Bien. Y si la gente está muriendo, que otra pregunta que pueden hacer, ¿es que acaso no debemos evangelizar? ¿Debemos ir afuera a evangelizar? Mira, si no evangelizaste antes, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué exponerte? De hecho, puede ser que evangelices a una persona y que en el camino, por contagiarte, contagies a otros más que ni siquiera pueden escuchar el evangelio. O sea, midamos un poco estas consecuencias, ¿ya? Porque cuando pase todo esto, va a haber hasta incluso mucho más tiempo para poder evangelizar y van a haber mentes y corazones sensibles, considerando lo que dice Santiago 4:14. Vayamos para allá. Santiago 4:14. ¿Qué es la vida en el hombre? Bien. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, desde el 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que pasará mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es algo que nos va a dejar una gran lección ahora. Que un día estuvimos bien y un par de semanas, como le pasó a Italia, a España, que lamentablemente no tomaron medidas, se propagó y hoy sufren pérdida de miles y miles de personas, de vidas de personas, de las cuales ni siquiera se le puede hacer un funeral, ni siquiera se le puede eh, ir a ver, nada. Esas personas mueren, las entierran, otras las están cremando y era. No es nada digno eso. Entonces, también pongámonos a pensar en eso. O sea, ya después que pase todo esto, nosotros vamos a tener una lección en la cual vamos a ver la fragilidad de la vida del hombre. Y para ello también te tienes que cuidar, te tienes que guardar. Y si quieres evangelizar, bueno, ve primero a los de tu casa, ve a los que realmente pudieras sin que tú te expongas, ¿ya? Y si no, paciencia, que es una de las virtudes y es y es un fruto del Espíritu Santo. Bien, eso con respecto a resguardarnos para obedecer a Dios, a obedecer, que Dios nos manda a que nos cuidemos, bien, a que nosotros veamos nuestra integridad, que recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el segundo punto es el resguardándonos para no tentar a Dios. Bien, primer punto, habíamos dicho resguardándonos para obedecer a Dios y ahora resguardándonos para no tentar a Dios. Vayamos a Lucas 4 del 9 al 12. Lucas 4 del 9 al 12. Les diría ahí quien los tenga, pero estamos... Esperemos que para la próxima vez sí funcione nuestro streaming. Leamos entonces. Bien, del 9 al 12 dice, el contexto aquí es que Jesús está siendo tentado por el diablo. Bien. Dice así, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Sí? Bien. Te podrías sentir identificado de repente con esto. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y lo que le dijo Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense, Jesús, Dios mismo, sabiendo el poder de la deidad. La otra vez también vimos que Jesús es Dios, que decía que tiene en él está todo el poder y la deidad. Bien,
Jesús mismo, sabiendo el poder y deidad de Dios, de que para Él no hay nada imposible, como vimos, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que tenemos un Dios que para Él este virus, si Dios quiere, mañana milagrosamente todo se sana. Sabemos que es así. Pero no por eso lo vamos a tentar. No por eso vamos a tentar a Dios a decir, bueno, si total yo soy creyente, yo soy cristiano, así que Dios está conmigo y me voy. Me voy, ¿qué? Sin necesidad de salir, me voy sin tener cuidado, me voy sin siquiera ponerme una mascarilla, me voy exponiéndome al mundo sin guardar distancia. Eso es tentar a Dios. Porque al final no tendría que ser así la cosa. Nosotros debemos de confiar en el poder de Dios siempre en cuando tengamos la necesidad de que debemos de confiar siempre en Dios. Bien, eso no quiero que se cuestione. Pero en el momento en que nosotros tengamos una necesidad, allí nosotros podemos ir y clamar a Dios y decirle, Señor, esto ya es inevitable, ayúdanos. Pero si tú solo te buscas las cosas, si tú solo te expones a peligro, si tú solo sales a la calle sin tomar medidas, sin tomar precauciones, no esperes que, que Dios te dé bendición, porque lo estás tentando. Si no, vayamos a Gálatas 6:7. Y esto para terminar. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, en donde dice, no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Si tú quieres salir porque quieres salir solamente, diciendo, si Dios me cuida y punto, Dios va a ver que no tenías necesidad de salir. Simplemente eso. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien. Y continuamos, donde dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entrenen su espíritu. ¿Ya? Les aconsejo de que lean su Biblia, pónganse en oración, evangelicen al que puedan dentro de su casa. Si son todos salvos, entonces, no sé si ya lo han hecho, pero si tu casa todos son cristianos, todos son hijos de Dios, hagan un devocional, compartan la palabra de Dios, pónganse a orar en familia. Nuestra iglesia está orando, las mujeres de la iglesia están orando también a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche. Ayúdennos en esa parte. El Señor Todopoderoso nos va a poder oír siempre en cuando nosotros vayamos con humildad ante Él, ¿ya? Siempre en cuando nosotros nos cuidemos, siempre en cuando respetemos lo que también las autoridades dicen y no nos expongamos. Así que espero esta pequeña enseñanza le haya servido. Fue lo que pude identificar, lo que el Señor me mostró, cómo es que en esos tiempos igual la humanidad no quería nada con Él, cómo es que Él sí puso su gracia sobre el hombre. Y el plan de Dios es eso, de que Dios no quiere que el mundo perezca. Pero el hombre muchas veces no busca a Dios y vienen todas estas consecuencias, en la cual nosotros debemos de ser sabios y prudentes para poder manejarnos y no ser de mal testimonio para los demás. Bien, así que eso, chiquillos, vamos a terminar en oración. Yo espero que tener noticias de ustedes. Escríbanos, pongan dudas, consultas, si quieren que abordemos algún tema, escríbanos también. Esperemos tener más videos aquí. Estamos estrenando ya nuestro canal de YouTube como jóvenes de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul y esperamos seguir subiendo mensajes para que podamos compartir más con ustedes. Así que oremos. Santo Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das ejemplo dentro de ella para nosotros poder igual comprender, Señor, de que no debemos exponernos, no por miedo, Señor, sino por ser prudentes, Padre Santo, porque como dice tu palabra, tú no puedes ser burlado, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te pido que esté con cada joven, amigo, amiga, Señor, que tenga que salir a trabajar, que tenga la necesidad de poder salir para hacer alguna diligencia, que tú seas con él, Padre Santo, cuidándole, proveyéndole de todo lo necesario para que no se contagie, mi Dios, de este virus que está matando gente.
porque independientemente que ellos mueran o no, Padre Santo, también pueden convertirse en un factor importante de contagio para otras personas, mi Dios. Así que ayúdanos, Señor, ten misericordia, que podamos nosotros apoyar también con este grano de arena, porque nosotros, si bien es cierto, los que no tenemos necesidad de salir, Señor, nos podemos bien quedar en casa. Sin embargo, hay otros que no tienen opción y están obligados, Señor, a ir a ejercer su profesión. Bendícelos, Señor, guárdalos y que nosotros podamos seguir haciendo estos videos para aprender más de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.